You are about to participate in the most ambitious culinary experiment ever imagined. This competition is going to test everything. Adapt quickly to anything. I mean anything. The wildest day of your life starts right now. All new 24 and 24, Last Chef Standing. Sunday night at 8 on Food Network. Stream on Max. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. En el número 1 oeste de la calle 72 se encuentra uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Nueva York. Este inmueble es famoso por diversas cosas. Por ejemplo, uno de los departamentos fue usado como hogar de Guy y Rosemary en la película de 1968 Rosemary's Baby. Pero tal vez es más conocido porque ahí vivió John Lennon, y fue justo afuera de ese lugar donde fue asesinado. Esta es la historia del edificio Dakota. En 1880 inició la construcción del edificio Dakota, con vistas a un Central Park entonces muy diferente a lo que podemos ver hoy en día. En esos años, lo que hoy conocemos como la opulente área de Upper West Side en Manhattan eran principalmente granjas. Después de terminada la Guerra Civil estadounidense, el país y principalmente la ciudad de Nueva York habían entrado en un movimiento de modernización, enfocados en el futuro y progreso. Una época en que los edificios eran construidos para ser derribados solo unos pocos años después y reemplazados por construcciones más modernas. El edificio fue diseñado por el arquitecto Henry Janeway Hardenbergh para el empresario Edward Cabot Clark, cofundador y propietario de la empresa de máquinas de coser Singer. Al término de sus 4 años de construcción, el Dakota fue uno de los primeros grandes edificios en el Upper Manhattan y es, a la fecha, uno de los más antiguos apartamentos de lujo. Aunque no se sabe con certeza de dónde surgió el nombre de el Dakota, se cree este fue otorgado en referencia al conocido territorio Dakota, lo que hoy compone los estados de Nebraska, Idaho, Wyoming, Dakota del Norte y Sur. Esto era visto como un territorio inhóspito y sobre todo remoto. La gente de Manhattan en ese entonces veían al Upper West Side como una zona remota, alejada de todas las zonas pobladas de la isla. Cuando abrió sus puertas para sus arrendatarios en 1884,
el edificio contaba con 150 empleados, porteros, elevadoristas, conserjes, vigilantes, una ama de casa residente que supervisaba a todo el personal de mucamas, una persona responsable de la lavandería que coordinaba la operación y a los diferentes empleados de esta, un sastre que operaba en el sótano, un carpintero, 2 pintores, un electricista, plomero y vidriero. Todos vivían en el edificio y daban servicio de tiempo completo. Originalmente, el edificio estaba dirigido a la clase media alta y sus primeros inquilinos iban de abogados a trabajadores textiles. Por muchos años, las rentas fueron bastante accesibles, tanto que hasta 1929 no tuvo un solo departamento vacío. A partir de la Segunda Guerra Mundial, las rentas fueron controladas, es decir, no podían subir de precio mientras el mismo inquilino se mantuviera. Sin embargo, en la década de los 60, el Dakota se convirtió en un co-op, es decir, una cooperativa, la cual consiste en un grupo de personas que viven en el edificio encargadas de la toma de decisiones administrativas y económicas del mismo. Pero al mismo tiempo, cuando un departamento se pone a la venta o renta, la cooperativa tiene voto en la decisión del nuevo inquilino. A partir de que el Dakota se convirtió en un co-op, la mayoría de los que ahí vivían eran personas de la clase alta o famosos. Un gran número de celebridades fueron inquilinos del inmueble. Entre sus primeras personalidades encontramos a la familia Steinway, fabricantes de los famosos pianos. Además, Boris Karloff fue el primer actor reconocido que se mudó al edificio en la década de los 30. Entre otros famosos que han vivido ahí, podemos encontrar a Judy Garland, Lauren Bacall, Rosie O'Donnell y Paul Simon. Se dice que años después, la cooperativa cambió el enfoque y querían mantener a sus inquilinos a gente principalmente solo de la clase alta y alejarse un poco de las personalidades, por lo que se sabe que en un momento Melanie Griffith, Antonio Banderas, Cher, Billy Joel y Madonna fueron rechazados por la cooperativa para ser inquilinos. También, en la década de los 60, el Dakota recibió el título de lugar histórico, con lo que el gobierno federal reconoció su importancia y lo protegió de ser derribado o alterado. Como dato curioso, cualquier inquilino que llega a la propiedad tiene prohibido desechar cualquiera de las puertas de entrada y las repisas de la chimenea, las cuales son originales del edificio. Si alguno de ellos desean cambiarlas, las piezas son guardadas en un almacén especial esperando a futuros dueños. El edificio Dakota, además de su amplia historia, cuenta con varias leyendas. Como les mencioné en el episodio 185, Asesinato en el Pozo Manhattan, este edificio entra en la lista como uno de los considerados más embrujados de la ciudad. Trabajadores del edificio, en el siglo XX, contaban encontrarse con una aparición: el fantasma de una pequeña niña, rubia, que veían en los pasillos. Llevaba calcetas blancas, zapatos de piel con hebillas plateadas,
y un vestido de tafetán amarillo, que claramente era de una época pasada. La niña se le veía jugando con una pelota roja. La botaba, y aquellos a quienes se les aparecía les decía, cito, «Hoy es mi cumpleaños». Mientras decía esto, seguía botando su pelota, hasta que desaparecía en los corredores. La descripción de la pequeña no concordaba con los habitantes que habían estado en el edificio, por lo que nunca pudo ser identificada. De acuerdo a un artículo del 2015 de la cadena de noticias ABC, residentes de ese entonces aún declaraban haber visto el fantasma de la pequeña niña rubia. Algunos decían verla, cito, saludándolos con una gran sonrisa y agitando la mano. Otra de las apariciones del Dakota es la que conocen como el hombre de la peluca. Aquellos que han visto este fantasma dicen encontrarle cierta similitud con Edward Cabot Clark, el empresario desarrollador del edificio. El fantasma lleva una corta barba, nariz grande, lentes delgados. A diferencia del empresario en vida, el fantasma visitaba a un electricista en el sótano en la década de los 30. Lo hizo en 4 ocasiones diferentes. En cada una de estas ocasiones, el hombre veía con furia al electricista por unos instantes. Después, levantaba los brazos y se arrancaba la peluca que llevaba en la cabeza, para después sacudirla con enojo frente a la cara del empleado. Este dato es cierto. Clark usaba una peluca en vida. Después, en la década de los 60, un trabajador del Dakota reportó que se encontró con la aparición de un fantasma. El espectro tenía el cuerpo de un hombre, pero el rostro de un niño. El espeluznante fantasma no decía nada, pero algunos de los trabajadores, a quienes también se les apareció, solo dijeron sentir, cito, era como si nos estuvieran observando de cerca. Uno de los fenómenos que suceden frecuentemente en el edificio es cuando los objetos aparecen en lugares diferentes de donde habían sido dejados. Esto incluye objetos grandes, como muebles y tapetes. Algunos residentes afirman escuchar pequeños pasos y ruidos raros en horarios que generalmente no hay mucho movimiento. Frederick Weinstein, un residente del Dakota, declaró que una noche, mientras regresaba al edificio, vio junto a su esposa Susan, desde la calle, su apartamento. Pero este se veía con la luz encendida. Pero la luz provenía de un gran candelabro en la sala. Preocupado, pensando que alguien había entrado en su hogar, corrió al departamento, solo para encontrar todas las luces apagadas. Además, él sabía que no había ningún candelabro en su sala, pero al revisar con más detalle, encontró en el techo unos pernos recubiertos, donde alguna vez había estado un pesado candelabro. En otra situación, uno de los porteros del edificio salió del sótano, donde había experimentado un fenómeno que no pudo explicar. Le pidió a uno de los inquilinos lo acompañara al área del sótano para intentar explicar y demostrarle lo que había experimentado. Una vez en el lugar, el portero contó
que se encontraba en uno de los cuartos cuando vio una pesada barra de metal volar desde el otro lado y por poco golpearlo. Él le dijo que la barra de metal cayó a sus pies y cuando él quiso levantarla no pudo, ya que era demasiado pesada para que un solo hombre lo hiciera, mucho menos aventarla a través de una distancia tan grande. Sin embargo, una vez ahí, los dos hombres no pudieron volver a vivir el fenómeno. Otra de las apariciones reportadas está relacionada con la historia con que inicié el episodio. Algunos de los residentes reportaron encontrarse con el fantasma de una mujer, que describían como, cito, el fantasma de la mujer que llora. Uno de los habitantes que dijo haber visto el espectro fue el mismo John Lennon. Él dijo haber visto a la mujer acechando, pero no de una forma amenazante. Simplemente la veía como buscando algo en los pasillos de las partes más antiguas del edificio. También, Lennon afirmó haber visto a un ovni desde una de las ventanas del inmueble. John Lennon se había mudado al edificio Dakota junto a su esposa Yoko Ono en 1973, después de haber vivido en Greenwich Village. Habían buscado un edificio que les ofreciera mayor seguridad. Poco después de las 5 de la tarde del 8 de diciembre de 1980, Lennon salió del edificio Dakota junto a Yoko. A su salida del edificio, se encontraron con un admirador, quien le pidió a Lennon le autografiara su copia del álbum más reciente del artista, Double Fantasy. Era sabido que Lennon gustaba de firmar o tomarse fotos con sus seguidores, sobre todo quienes habían estado esperando por horas para encontrárselo. El artista firmó el disco, tomándose su tiempo. Incluso le preguntó a su seguidor, cito, ¿necesitas algo más? A lo que él le respondió que no, gracias. El fotógrafo amateur Paul Goresh tomó una imagen del momento justo en que Lennon firmaba el disco. El fanático era Mark David Chapman. Esa misma tarde, Chapman esperó afuera del edificio Dakota por varias horas. Aproximadamente a las 10:50 de la noche, la limusina que llevaba a Lennon y Ono se detuvo frente al inmueble. La pareja bajó del vehículo. Lennon dijo que quería despedirse de su hijo Sean, de entonces 5 años, antes de ir a cenar. La primera en salir del auto fue Yoko, quien al caminar hacia la entrada se encontró con Chapman, quien solo asintió su cabeza a modo de saludo. Unos pasos atrás de ella, la seguía Lennon, quien, también, al ver a Chapman, aparentemente lo reconoció de unas horas antes cuando le autografió el disco, y siguió caminando. Unos segundos después, Chapman sacó un revólver que llevaba escondido en su abrigo, apuntó a su espalda y realizó 5 disparos a menos de 3 metros de distancia. Las balas impactaron a John Lennon, hiriéndolo de gravedad y causándole la muerte. Después del asesinato, varias personas aseguraron haber visto el fantasma de Lennon rondeando el Dakota. Algunos dicen haberlo visto recargado en la entrada del inmueble, cerca de donde fue asesinado. Lleva su famoso traje blanco.
Otros dicen haber visto el espectro de Lennon con una especie de brillo misterioso rodeándolo. Una de los testigos dijo incluso haber tenido la intención de comunicarse con el fantasma del ex-Beatle, pero que, por la forma en que él la vio, mejor decidió no acercarse. Otro residente del edificio aseguró haber visto al espectro del cantante en el apartamento que habitaba, tocando el piano. La misma Yoko Ono afirmó haberlo visto sentado en su piano y que al verla, él le dijo, cito, «No tengas miedo, aún estoy contigo». Actualmente, el Dakota es uno de los inmuebles más cotizados en la ciudad, tanto por sus lujos como por su historia. Algunos departamentos de una sola habitación pueden costar un mínimo de $1,5 millones. Y esto, incluso, considerado por algunos como una ganga. Aquellos departamentos de 2 habitaciones pueden ir de 3 a 6 veces esa cantidad. El apartamento más caro vendido en el edificio fue por un costo de $25,5 millones. Esta fue la historia de uno de los edificios más antiguos y emblemáticos de la ciudad de Nueva York, el Dakota. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.